Sí, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la segunda sesión del día de hoy del Congreso DIPMED. En esta ocasión tenemos el gran honor de tener entre nosotros a Juan Luis Suárez de Vivero, que es catedrático emérito de Geografía Humana en la Facultad de Geografía y Historia de esta universidad y que bueno, es uno de los mayores expertos en gobernanza marítima y jurisdicción de los mares, así que es perfecto para abrir como conferencia inaugural el Congreso DIPMED y para presentarle, que la presentación la va a hacer Juan Carlos Rodríguez Mateos, que es también profesor de esta facultad y director del Departamento de Geografía Humana y uno de los grandes colaboradores de Juan Luis Suárez de Vivero. Han colaborado en varios proyectos para la Unión Europea sobre gobernanza marítima. Tienen un artículo, por ejemplo, muy reciente del 2023, cuyo título es Facing a New Ocean Decade, Geopolitical Change and Challenges in Ocean Governance. José Carlos es además uno de los autores del número especial para Centaurus que estamos preparando en el Congreso DIPMED. Eso es algo que no he mencionado todavía, pero mañana en la sesión, digamos, más privada / académica que tenemos por la mañana, una de las cosas que estamos haciendo es lo que se llama un Authors Workshop, es decir, reunirnos entre los autores de un número especial de una revista para discutir las contribuciones que cada uno de nosotros va a hacer, y él tiene una de ellas. Así que un modo de vincular la charla de Juan Luis Suárez a lo que estamos haciendo en DIPMED es mediante la presentación de Juan Carlos, que por tanto agradezco mucho. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Ante todo quiero agradecer a Lino Camprubí que me haya invitado a participar en este congreso. Me parece enormemente interesante que de vez en cuando pues, personas que estudian los océanos desde distintos puntos de vista se reúnan, compartan sus visiones, intercambien ideas. Aquí sé que debe haber oceanógrafos, gente con formación humanística, especialistas en Derecho Internacional, geógrafos también me consta que hay algunos, así que por lo tanto creo que es enriquecedor tener un encuentro de este tipo. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena por la organización y muchas gracias por la invitación. Es curioso porque, a pesar de que el conferenciante, Juan Luis Suárez de Vivero y yo, venimos colaborando prácticamente desde los años 90, creo que es la primera vez que le presento en una conferencia. He asistido a sus charlas, conferencias, hemos compartido, en fin, comunicaciones, pero creo que es la primera vez que lo presento. Curioso, curioso. El conferenciante, como bien decía el profesor Lino Camprubí, es un especialista en geografía del mar. Realmente yo creo que es como nos gusta que se llame a nuestra especialización, es geografía del mar, aunque ciertamente nosotros tocamos aspectos relacionados con la gobernanza oceánica y las políticas marinas. También hemos abordado el análisis de la planificación espacial marina y otras herramientas de gestión. Otro de nuestros campos de trabajo ha sido el estudio de la gestión y las formas alternativas de gestión pesquera, también ha sido otro campo de estudio al que le hemos dedicado varios años, prácticamente creo que desde finales de los 90 hasta casi mitad de la primera década del siglo XXI hemos tenido diversos proyectos sobre gestión pesquera y además hemos publicado varios artículos, capítulos de libros, etcétera. También otro de nuestros campos de trabajo es la geopolítica marítima y de hecho es el tema, el núcleo central, fundamental del proyecto en el que estamos embarcados ahora mismo. Es un proyecto que tiene un nombre muy similar al que lidera Lino Camprubí. El suyo es DIPMED, el nuestro es DIPREST. Nuestro proyecto tiene algunas conexiones, puede tener algunos paralelismos, pero nuestro proyecto se centra sobre todo en analizar cuáles podrían ser las consecuencias de carácter ecológico que se derivarían de la explotación de los fondos marinos. Es
decir, de la jurisdicción más allá de la jurisdicción nacional. Esos espacios de los que va a hablar Juan Luis Suárez en la conferencia. ¿Qué ocurre en ese espacio? ¿Qué ocurre en esos fondos marinos que son patrimonio de la humanidad? ¿Qué va a ocurrir en el futuro cuando haya más concesiones y esta explotación minera submarina sigue adelante? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y sobre todo, y en lo que a nosotros concierne, estamos analizando cuáles pueden ser las consecuencias de índole geopolítica. ¿Qué consecuencias de carácter geopolítico, qué conflictos geopolíticos se derivan de la explotación de las áreas que están más allá de la jurisdicción nacional? Es un problema ya añadido a la fragmentación que se produce en el océano mundial, ¿no? Esa fragmentación producida por el trazado de distintas fronteras marítimas y por la reivindicación de distintas jurisdicciones nacionales. A esa ya de por sí compleja situación se uniría ahora el problema derivado de lo que se haría, cómo se podría utilizar o cómo se emplearían esas áreas que están más allá de la jurisdicción nacional. Esa es un poco la evolución, más que la evolución, es un poco el resumen, la síntesis del trabajo que el conferenciante y algunos de sus colaboradores hemos estado desarrollando los últimos años, ¿no? Esto, evidentemente, habría que contextualizarlo dentro de lo que ha sido la evolución reciente de la geografía del mar, ¿no? Que, aunque algunos piensen lo contrario, es una rama dentro de la geografía humana, ¿no? Alguien nos discutía una vez en cierto foro que la geografía del mar realmente no era geografía. Me decía, claro, es que el hombre no vive en el mar. Bueno, claro, el hombre no vive en el mar de momento, pero el hombre utiliza el mar desde tiempo inmemorial. El mar se utiliza como vía de navegación y comercialización. El mar se utiliza como espacio de obtención de recursos vivos y no vivos. El mar es una fuente de alimentación y el mar es también una fuente de problemas y de conflictos humanos. Por lo tanto, está claro que eso entronca totalmente con un análisis desde un punto de vista humanístico y, por supuesto, entronca con la geografía humana. Por lo tanto, es absurdo decir que la geografía del mar no corresponde a la geografía humana. Aclarado eso, creo que no es necesario ya indicar mucho más, ¿no? Creo que hemos contextualizado la charla o la conferencia de hoy. Yo les voy a dejar que escuchen al conferenciante, que seguramente será más interesante que lo que yo les diga sobre epistemología de la ciencia geográfica en este momento, porque nos va a aportar algunas ideas muy interesantes precisamente sobre estos espacios que hasta hace no mucho tiempo no estaban demasiado bien estudiados, que son estas áreas más allá de la jurisdicción nacional. Nos va a hablar también de qué se está haciendo a nivel internacional y a nivel jurídico también para la protección de esas áreas más allá de la jurisdicción nacional y sobre todo las consecuencias territoriales. A nosotros nos gusta hablar mucho de consecuencias geográficas o territoriales que derivan del desarrollo del derecho internacional del mar. Es verdad que sobre el derecho internacional hay aquí expertos que pueden decir algo mejor que nosotros, pero es cierto que también esas consecuencias o esas implicaciones de carácter espacial pues también las venimos trabajando desde hace algún tiempo y creo que les va a resultar enormemente interesante. El tema, además, están viendo el título, Áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional, geopolítica y relaciones internacionales, la estructura geográfica del alta mar y los fondos marinos. Así que yo, sin más dilación, les paso la palabra al profesor Suárez de Ibero. Bien, pues, muchas gracias a Juan Carlos por esta introducción y gracias también al profesor Campoubry por esta invitación a participar en la presentación de este proyecto. Mira, un momento. Esto es lo que no puedo picar en la... Es que hay una diapositiva donde tengo que picar en eso para que pase... Vamos, también así no se puede, lo que hago es pasar la diapositiva. Sí, vale. Ah, porque va enlazada. Sí, hay un enlace. Hay un link en una de ellas y dándole al del centro no valdría. No lo sé. Bueno, igual, lo que hago es pasar la diapositiva. Vale. Vale, yo lo paso en todo caso.
Bueno, muy bien. El propósito de esta intervención es mostrar la relevancia que está adquiriendo las denominadas áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional, tanto en la arena geopolítica como en las relaciones internacionales y, consecuentemente, en la gobernanza de los océanos. En los últimos años se está produciendo un mayor interés, ¿no?, y un desplazamiento hacia la alta mar y el lecho y subsuelo marino, cuando antes, digamos, todo el foco estaba sobre los espacios, digamos, sobre los que los Estados ejercen jurisdicción, en la zona económica exclusiva y la alta mar. Las razones, digamos, de este cambio de foco, ¿no?, este desplazamiento, ¿no?, del foco de las áreas bajo jurisdicción nacional, ¿no?, a las áreas fuera de la jurisdicción nacional, están relacionadas, por una parte, con las expectativas económicas, ligadas, pues, anteriormente a los minerales de los fondos marinos, ahora a una nueva posibilidad, realmente con un potencial extraordinario para, digamos, cambiar y modificar, ¿no?, todas las ideas que teníamos sobre estos espacios. Y, en segundo lugar, digamos, enfoque sobre estos espacios están relacionados, creo, con el hecho de que se está llegando ya a construir un instrumento nuevo para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad en estos espacios, ¿no? Bien, por tanto, mi intervención va a girar en torno, digamos, a un eje en el que va la gobernanza marina, que eso será la primera parte, y en la segunda parte me voy a centrar en un área geográfica para tratar, digamos, de ascribir, ¿no?, estos cambios, ¿no?, y estos fenómenos nuevos a un área concreta. Bien, para eso parto de estas dos premisas, ¿no? Por una parte, lo que denomino cambio geopolítico, que consiste en la transformación de la base territorial de los Estados como consecuencia de que el espacio sobre el que ejercen jurisdicción ya es un espacio fundamentalmente marino, y por el hecho de que en la mayoría de los estados costeros la base territorial del Estado es ya más, digamos, de componente marino que terrestre, ¿no? Todo esto, pues, tiene unas consecuencias de todo tipo realmente importantes, ¿no? Por otra parte, también, digamos, que me apoyo en algo que están ahora también llamando la atención estudiosos del derecho internacional y de la ciencia política, que es el declive del derecho internacional como ideal normativo, como consecuencia de que se está desplazando hacia lo que se conoce como el sistema de orden basado en reglas. Esto es algo que ya surge con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí lo incluyo porque, en mi opinión, está también relacionado con lo que está ocurriendo con el patrimonio común de la humanidad, es decir, con el lecho y subsuelo marino más allá de la jurisdicción nacional. Y como enfoque general, pues el que ya he apuntado, ¿no?, este desplazamiento, ¿no?, de la atención hacia la alta mar y la zona, ¿no?, que son por naturaleza, ¿no?, bienes comunes, y como consecuencia, digamos, de ese interés que está adquiriendo estos espacios, a lo que yo creo que va a ocurrir próximamente, que es la necesidad de definir mejor la geografía de estos espacios, ¿no? Aquí, en el mapa que acompaña esta diapositiva, ilustra esta idea, ¿no? En esta cartografía, lo que se ponía de relieve son los espacios sobre los que los Estados
proyectan sus derechos jurisdiccionales y su soberanía, ¿no? Mientras que en el resto quedaba, digamos, como un espacio en blanco indefinido. Bien, estas son las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional que ahora, digamos, adquieren esa relevancia, ¿no? Bien, de estas premisas voy a resaltar tres aspectos que considero de interés, ¿no? Por una parte, lo que concierne a los principios, a los acuerdos internacionales y a otro aspecto que es la relación Estados y el mar, ¿no? Y a un hecho concreto al que denomino segmentación geopolítica. Para ello, digamos, me sirvo de este esquema, ¿no?, donde están insertados estos distintos aspectos que, digamos, que tienen como soportes o como pilares, por un lado, la gobernanza, por otro lado, territorialidad, ¿no? Y que, a su vez, del cual creo que se pueden destacar algo así como dos tendencias, ¿no? Por una parte, hacia el reforzamiento del nacionalismo marítimo, que a su vez va aparejado de una erosión del multilateralismo, y, por otra parte, en lo que concierne a la territorialidad, a ese cambio geopolítico que ya no solamente afecta a los Estados, ¿no?, y a su base territorial, sino también a estas áreas fuera de la jurisdicción nacional. Bien, en cuanto a los principios, lo que voy a destacar es cómo se está poniendo en cuestión principios claves como este de patrimonio común de la humanidad, que se establece en el año 70, un poco antes de que se iniciara la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que empieza en el 73 y termina en el 82, ¿no? No sé si estoy dando demasiados datos porque tampoco conozco muy bien en qué medida están familiarizados con este tema, ¿no? Pero por si acaso, bueno, pues digamos, detallo algunos aspectos, ¿no? Bien, por tanto, en cuanto a los principios, un aspecto que considero que merece la pena detenerse en él es ese, digamos, deterioro o erosión de este concepto de patrimonio común de la humanidad que, sobre todo, se ha puesto de manifiesto en el proceso de negociación de este instrumento al que ahora me referiré, de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, ¿no? En segundo lugar, los acuerdos internacionales. Bien, este tratado sobre protección y uso sostenible de la biodiversidad es una parte o está bajo el paraguas de la Convención, ¿no? Aquí está en sus siglas en inglés, UNCLOS, y ahí lo que aparece es las siglas de este instrumento que ahora detallaré como ILBI. Lo tengo que pasar, imagino que aquí. Bien. Para los que estén interesados por este instrumento, ¿no?, que está ahora en negociación, suele aparecer en los buscadores por las siglas en inglés, ¿no?, que se corresponden con este International Legally Binding Instrument. Es un instrumento vinculante, pero vinculante solo para los estados firmantes, para los estados partes. También suele aparecer bajo esta otra denominación de Biodiversity Beyond National Jurisdiction. No hay unas siglas todavía en español, porque el título completo es lo que está abajo, ¿no?, que es muy largo, y las siglas así más utilizadas son estas de ILBI y BBNJ, ¿no? Hay una tercera denominación que es la de Tratado de Alta Mar, que sobre todo aparece en los medios de comunicación. Bien, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con esa denominación porque creo que es imprecisa, ¿no?, porque como aquí se indica, ¿no?, en el título completo, ¿no?, este instrumento se refiere a las zonas fuera de la jurisdicción nacional. Y las zonas fuera de la jurisdicción nacional son la alta mar,
pero también el lecho y subsuelo. Y además creo también que no es inocente, ¿no? Porque en la medida en que se le alude como tratado de la alta mar, da también la impresión que los principios que actúan en la alta mar son los que se van a aplicar a los fondos marinos, y eso es falso. Bien, de este punto, relacionado con este instrumento, que bueno, empezó a moverse hace 20 años, la primera sesión sustantiva tuvo lugar en 2018 y no ha sido hasta marzo de este año cuando se ha alcanzado un consenso sobre un texto, un borrador, que es el que se va a poner a la firma para que los Estados lo firmen o lo ratifiquen. Y posteriormente, cuando se alcancen las 60 ratificaciones, entre en vigor. Todo eso puede suponer pues otros 10 años, ¿no? Como ocurrió con la Convención, ¿no? Bien, de este aspecto de los acuerdos internacionales también quiero subrayar este otro problema, que es el de la colisión entre las instituciones ya existentes dentro de la Convención, entre ellas y referidas a los fondos marinos, que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que aquí aparece por las siglas en inglés, el ISA. Y también la relación o la colisión que pueda darse entre las instituciones, que luego veremos, que están dentro del ILBI y otras organizaciones regionales que están encargadas de gestionar otros usos y actividades. Sobre eso hay ya debate, hay preocupación, porque no se sabe muy bien cómo va a parar, ¿no?, esta, digamos, competencia entre instituciones, ¿no? Y luego, otro aspecto clave, al que daré algún detalle más, ¿no?, que es este también cambio o traslación, digamos, de los grandes intereses desde los recursos minerales a los recursos genéticos marinos. Bueno, de los estados y el mar, bueno, luego lo ampliaré un poco más. Hay un aspecto también creo que merece la pena llamar la atención, y es esta proliferación de categorías de estados que ahora se van incluyendo en cada uno de estos instrumentos, ¿no? Bien, de los principios, para hacerlo de manera muy rápida, lo que genera preocupación es el debate que hay ahora acerca de cómo se deben regular los recursos genéticos marinos. Hasta ahora, el instrumento que había para gestionar los recursos del lecho y subsuelo eran los que están contemplados en la parte 11 de la Convención, que es, bueno, aplicando el principio de patrimonio común de la humanidad, se crea este organismo que es la Autoridad de los Fondos Marinos, y lo que se ejecuta es adscripción o reparto de beneficios derivados de la minería para mejorar la situación de los estados en desarrollo. Bien, este instrumento o esta forma, digamos, de gestionar los recursos minerales de los fondos marinos fue ya también muy contestado al principio. De hecho, Estados Unidos, que fue el que presentó, digamos, una mayor rechazo de este principio, todavía no es firmante de la Convención. Y lo que se trata ahora es de aplicar a los recursos genéticos marinos en la medida en que no estaban contemplados en la Convención, claro, porque cuando se negocia y se aprueba la Convención no existía esta posibilidad. De manera que ahora hay, digamos, como dos
formas de entender, de abordar esto, los que creen que los recursos genéticos marinos deben abordarse dentro o en el contexto del principio de la alta mar, o bien de la libertad de investigación científica marina. Y aquellos otros que, digamos, que siguen manteniendo que el principio de patrimonio común de la humanidad también debe cubrir la explotación de los recursos genéticos. Bien, la consecuencia de todo esto sería que se implantaría un sistema que es el primero que llega, es el primero que adquiere los recursos, ¿no? Es tal como hay una frase, ¿no?, en inglés, ¿no?, que es el first come, first serve, que indica, digamos, este mecanismo, ¿no? Sobre esto hay ahora bastante debate y el que esté interesado, pues hay bastante literatura que es fácilmente accesible en Internet, ¿no? Bien, ¿por qué esta importancia de los recursos genéticos marinos? Bien, yo creo que esta posibilidad de los recursos genéticos marinos tiene un efecto muy disruptor, porque implica, como ahora veremos, consecuencias que dejan, digamos, inutilizados muchas de estas normativas, ¿no? Bien, junto con los recursos genéticos marinos, o dentro de los recursos genéticos marinos, hay otro concepto que es el de información digital de secuencias, ¿no?, o edición genética. Bien, el concepto de recursos genéticos aparece ya definido en este instrumento, del cual, digamos, se ha llegado a tener por concepto ya un borrador, ¿no?, un texto. Y en el artículo 1.11 se define como todo material de origen marino o vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de la herencia de valor real o potencial. Y de información digital sobre secuencia, eso, digamos, no está definido en el articulado, pero consiste en lo que aquí se indica, contribuye a la comprensión de la base molecular de la vida y la evolución y de las formas en que pueden manipularse los genes para proporcionar nuevas terapias y curas, enfermedades, nuevas fuentes energéticas y otros nuevos productos. En fin, todo esto abre un abanico tan amplio de posibilidades, que realmente supone casi toda una revolución, ¿no? Bien, eso no quiere decir que los recursos minerales hayan dejado de tener interés, ¿no? Lo siguen teniendo y mucho, ¿no? En primer lugar, los nódulos polimetálicos, las costras de ferromanganeso y los sulfuros polimetálicos siguen siendo ecosistemas de gran interés, ¿no? Pero en los recursos genéticos hay otro apartado que creo que es fundamental, digamos, para entender por qué está generando tanta preocupación, ¿no? Y es la forma de acceder, ¿no? ¿Qué es realmente este tipo de recursos, ¿no? Entre los 4 sistemas que hay de acceso a lo que se denomina bioprospección, ¿no? Una es in situ, ex situ, in vitro. Hay una cuarta, que es la que se denomina in silico o vía computacional. Esto quiere decir que lo que aquí se está manejando son secuencias de ácido nucleico almacenadas como información digital para crear proteínas, procesos moleculares, precipitados biogénicos, innovación, organismos modificados genéticamente. En fin, todo esto se entra ya en una dimensión que no tiene nada que ver, digamos, con el recurso físico. De hecho, lo que ya se está poniendo de manifiesto es que hay una sustitución del material físico por la información digital, porque toda esta manipulación genética ya se hace a partir de bases de datos que están en la nube. En su momento habría una muestra que procede de alguna especie animal o vegetal, pero ya lo que existe, la base, digamos, para todas estas salidas es ya información digital. Y eso provoca ya, digamos, como yo aquí indico, ¿no?, la deslocalización de ese recurso de un territorio, pero sobre todo esa sustitución, digamos, de algo material
por información digital. Bien, el efecto también práctico y por el cual también se está generando tanto debate es que un instrumento que es la distribución justa y equitativa de beneficios, que eso ya se implanta en la Convención sobre Biodiversidad, ¿no?, y es objeto del Protocolo de Nagoya, es enormemente dificultoso el aplicarlo, porque ya esta información es muy difícil rastrearla. Entonces, asignar a quién van a ir destinados esos beneficios resulta ya una labor de una extrema complejidad. Aquí es donde se ha generado, como digo, una gran preocupación y debate, ¿no?, y la forma de resolverlo también, ¿no? Bien, decía usted que los recursos minerales siguen teniendo un gran interés, ¿no? De hecho, detrás, digamos, de estas costras de ferromanganeso o sulfuros polimetálicos que están asociadas a ecosistemas como los montes submarinos y las fuentes hidrotermales, esa es también una de las razones por las cuales los estados que tienen posibilidad de ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas es porque, digamos, intentan acceder a estos ecosistemas. Vamos, ya estarían dentro de la jurisdicción nacional, ¿no? El problema con el reparto de beneficios es que en el Protocolo de Nagoya era para aplicación solo a espacios bajo jurisdicción nacional. En el ILBI, ese instrumento de reparto justo y equitativo de beneficios es para los recursos que están fuera de la jurisdicción nacional. Bien, de todo esto creo que lo que se puede extraer es que estamos ante una transición o cambio de imagen de los fondos marinos, que va, digamos, de los recursos minerales, que, digamos, se correspondería con la época de la industrialización, a la edición genética, que estaría ya dentro de la economía del conocimiento. Esos son paradigmas totalmente distintos. Bien, el segundo aspecto que quería subrayar está relacionado con la gobernanza y las instituciones, ¿no? Bien, aquí creo que el problema, y por lo que se puede ver ahora en la literatura científica y sobre todo en los informes de organizaciones internacionales, la preocupación es por la relación que va a haber entre la autoridad de los fondos marinos, ELISA. Por ejemplo, ELISA, el día inmediatamente después de que se alcanzara ese consenso a principios de marzo, emitió un informe, digamos, aclarando y detallando cuáles eran sus competencias. Porque, en teoría, este tribunal, esta autoridad internacional, trata únicamente de los minerales. O sea, los recursos genéticos quedan fuera del ámbito de esta institución, ¿no? Pero luego están toda una serie de organismos regionales que en estos últimos años, estas últimas décadas, se han ido creando y que tienen competencias sobre distintas actividades y usos marítimos, ¿no? Lo que no se sabe muy bien es cómo va a afectar la entrada en vigor del ILBI y su implementación, ¿no? Por ejemplo, en el ILBI contempla, digamos, todas estas instituciones que aquí aparecen, ¿no? El secretariado, conferencia de partes, el órgano científico y técnico, el comité de acceso y participación en los beneficios, que es el que tiene ahora esta labor, digamos, tan complicada, ¿no?, de ver cómo soluciona este problema, ¿no? Y luego hay otro aspecto, aquí lo que no se lo tapa el logo que es el procedimiento de las áreas marinas protegidas. Bien, una de las razones por las cuales creo que aparece esta denominación del Tratado de la Alta Mar es porque se ha asociado con la posibilidad de crear áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, que hasta ahora no existían, o eran unos ejemplos muy limitados, y además a la escala
de las cuencas oceánicas. Porque ahora el problema para, por ejemplo, cumplir con este objetivo que están impulsando organizaciones, ¿no?, que es el 30-30, ¿no? Proteger el 30% de los océanos en 2030, ¿no? Pues para crear estas áreas marinas protegidas, este instrumento, el ILBI, contempla toda una serie de procedimientos. Entre ellos hay un mecanismo nuevo, ¿no?, que es la votación. No se exige, si no hay consenso, se puede pasar a la votación y eso quizá en algunos casos pueda resolverlo. Pero en todo caso es con la participación de toda la comunidad internacional, ¿no? Entonces, como ahora veremos en la parte, digamos, geográfica, hay cuencas en las que alcanzar, digamos, ese acuerdo para crear o aprobar la creación de áreas marinas protegidas puede ser también enormemente complejo. Y en tercer lugar, también este otro aspecto, ¿no?, de los estados y el mar, ¿no? Aquí, digamos, me llama la atención, ¿no?, cómo están proliferando, digamos, esta serie de, podemos llamar, categorías geoeconómicas, ¿no? En la Convención de 1982 prácticamente aparecía solamente una de estas, digamos, categorías, que es la de estados geográficamente desaventajados. Bueno, ahí tenía bastante sentido porque la Convención lo que hace es regular la forma en que los estados proyectan o se proyectan hacia los océanos. Si un estado no tiene litoral, pues no se beneficia de nada. O si tiene enfrente otro estado que le tapa la salida, tampoco, ¿no? Entonces se crea, digamos, esta figura de los estados geográficamente desaventajados, para lo cual además hay un indicador, que permite calcular cuál es el grado, digamos, de desventaja, ¿no? Pero es que ahora, en los últimos años, ha aparecido toda esta ristra de categorías. Son los estados en desarrollo, menos desarrollados, sin litoral, los pequeños, las siglas estas SID, que son pequeños estados insulares en desarrollo, estados costeros africanos, estados archipelágicos. Esto la verdad no entiendo por qué aparece, creo que por primera vez en este instrumento, en el ILBI, ¿no? Porque además luego no se indica de qué manera cada una, digamos, de estas situaciones se va a, digamos, a beneficiar de lo que se regule en ese documento, ¿no? Estas categorías suelen aparecer en instrumentos de política, es decir, que no son instrumentos vinculantes, y aquí se ha incluido también, ¿no? Si tenéis la curiosidad de leer el texto del ILBI, aparece ya desde el principio, ¿no?, que a estos estados se tendrán en cuenta a la hora de aplicar e implementar este instrumento. En general, todas estas categorías de estados, como aquí aparece en el gráfico, abarcan algo así como el 70% de la comunidad internacional, es decir, de los estados miembros de Naciones Unidas, ¿no? Aunque algunos de estos estados pueden estar incluidos en más de una categoría, ¿no? O incluso en algunos casos, porque el sentido que tiene más bien es el de identificar situaciones de digamos, desventaja económica, Pero los estados geográficamente desaventajados pueden ser también estados desarrollados. Y ahí, por ejemplo, Alemania es un estado geográficamente desaventajado en términos marítimos, ¿no? Pero claro, no es equivalente a un estado sin costas en África, ¿no? Lo que sí se ha incluido desde hace algún tiempo son todos los estados costeros africanos, ¿no? Bien, todo esto ahí me llama la atención porque creo que hay una cierta incongruencia entre el deterioro que experimenta por ejemplo, el principio de patrimonio común de la humanidad, que se está, digamos, cercenando, y por otro lado, esta proliferación de categorías económicas que da la impresión de que por el hecho de que se les incluya
en el articulado van a tener su problema resuelto. Y entonces, eso, como además nos indica de qué manera, digamos, se benefician todas estas distintas categorías, pues hay algo aquí que es chocante, ¿no? Y por otro lado, implica, digamos, una mayor fragmentación de las relaciones internacionales, ¿no? Al definir, digamos, todas estas categorías distintas, ¿no? Este fenómeno también se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la negociación del ILBI, ¿no? Porque cuando se empiezan a negociar estos instrumentos, empiezan a crearse, digamos, grupos de interés, que se unen para, digamos, sacar adelante los temas que les interesan, ¿no? Entonces, el que esté interesado en los documentos en los que se describe la negociación del ILBI, se llama la atención sobre esta proliferación de grupos que llegan a hacer casi a veces imposible el avanzar en el desarrollo de la construcción de la redacción de un texto, ¿no? Bien, con esto, digamos, he examinado los aspectos, digamos, ligados con el marco conceptual y ahora quisiera poner esto, digamos, o escribirlo a una situación geográfica, ¿no? Que va a ser, como ahora indicaré, el Atlántico Norte, pero previamente me interesa echar un vistazo a estos gráficos, a la estructura, digamos, jurisdiccional del océano global, ¿no? Bueno, aquí en el gráfico de la izquierda aparece la zona y la alta mar, que son las áreas fuera de la jurisdicción nacional, más las siglas PCE, que es Plataforma Continental Extendida. Bien, las magnitudes de cada uno de estos conceptos son más o menos equilibradas, ¿no? Si la alta mar es algo mayor que la zona, ahora veremos por qué, pero en cierta medida en cierto equilibrio. Pero luego hay un tercer concepto, que es el de plataforma continental extendida, que es un concepto jurídico que aparece en la Convención, pero que no se ha empezado a definir, pues esto requiere que cada Estado presente una propuesta de delimitación del borde exterior de la plataforma continental. Suelen ser Estados que están sobre márgenes continentales de una gran extensión que rebasan la zona económica exclusiva, ¿no? Pues bien, esos 27 millones de kilómetros cuadrados son, digamos, los que se han quitado a la extensión de la zona. Es decir, cuando se crea plataforma continental extendida es a costa de reducir el tamaño de la zona, ¿no? Y, por otro lado, en el gráfico de la derecha muestra, digamos, la relación entre, globalmente, las áreas bajo jurisdicción nacional en azul y las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Aquí, más o menos, casi hay un reparto del 50%, ¿no? Eso quiere decir que todos los estados, todo lo que está bajo jurisdicción nacional, se regula con las normas de los estados ribereños. Y lo que está, digamos, en rojo se tiene que regular con los instrumentos del derecho internacional, pero además con la participación de todos los estados, que son los actores políticos que mueven, digamos, todas las reglas y normas que se aplican a las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Eso da, yo creo, también una idea, una muestra de la complejidad de la gobernanza marina. Tanto en las áreas bajo jurisdicción nacional, ahora veremos, hay algunos estados que no están en condiciones de abordar el gobierno de estos espacios, pero luego también son actores de la comunidad internacional y también tienen que tener la capacidad para actuar en estos ámbitos. Bien, y aquí ya entramos un poco en la definición, digamos, geográfica.
veíamos en el primer mapa, ¿no?, todo lo que estaba en blanco. Era un espacio indefinido, porque además ese espacio indefinido se crea por exclusión. Es decir, tanto la alta mar como la zona, que es el término jurídico del lecho y subsuelo más allá de la jurisdicción nacional, es todo lo que no es plataforma continental y todo lo que no es zona económica exclusiva o mar territorial o aguas archipelágicas. Pero por todo eso tiene una estructura geográfica. Eso es parte de lo que estamos haciendo en este proyecto que ha aludido antes Juan Carlos, dentro de, digamos, de este proyecto, digamos, de gran entidad, que es el Deep Rest. Estudia zonas, 4 zonas en varios océanos, ¿no?, en el Pacífico y en el Atlántico. Aquí, en ese recuadro verde, es uno de los lugares donde IFREMER, que es el Instituto Oceanográfico francés, va, digamos, a hacer trabajo de campo, ¿no? Eso es parte de la dorsal atlántica, ¿no?, se conoce como Mid-Atlantic Ridge. Bien, aquí vemos en el mapa la parte amarilla es todo lo que está bajo la jurisdicción nacional. Y eso es, por una parte, la zona económica exclusiva, que es la primera línea, ¿no?, son los arcos de 200 millas, y este otro límite, que es el límite de la plataforma continental extendida, que ha delimitado, en este caso, Canadá. Pero con la particularidad que encima de esta franja amarilla lo que hay es una columna de agua que es alta mar. Es decir, que para acceder a un espacio bajo jurisdicción nacional hay que hacerlo a través de un espacio libre que es la alta mar, ¿no? Y es lo que aparece, lo que nos permite ver en este gráfico. La parte rayada es la columna de agua de alta mar que está sobre parte o sobre la plataforma continental extendida, es decir, lo que va más allá de las 200 millas, ¿no? Eso también implica una cierta complejidad, ¿no? Hay un especialista en Derecho Internacional, el profesor Tullio Scovacci, que ha utilizado por analogía la terminología del Tratado sobre Pesca de la Convención, ¿no?, que identifica un concepto que son los straddling stocks, ¿no?, que son las poblaciones de peces que están a caballo de varias zonas económicas exclusivas o varias zonas económicas exclusivas y alta mar. Aquí habría recursos genéticos que están a caballo entre la plataforma continental y la alta mar, o entre la zona económica exclusiva y la alta mar. Lo cual también da más complejidad también al tema de la distribución justa y equitativa de beneficios. Bien, aquí vemos ya por separado lo que ocupa la zona, aquí aparece en inglés, ¿no?, que es el área, y la alta mar. Claro, por lo que hemos visto, la alta mar, al descansar parte de la alta mar sobre la plataforma continental, su extensión es mayor. Por tanto, bueno, son dos espacios que se pueden, digamos, definir, pues por así decirlo, morfológicamente. Y hay, digamos, una geografía de las áreas fuera de la jurisdicción nacional, lo mismo que hay una geografía de los espacios bajo jurisdicción nacional, de las zonas económicas exclusivas, etcétera, etcétera. Bien, en estos recuadros, ¿no?, que son las zonas de estudio de este proyecto, aparecen los contratos que gestiona la Autoridad de los Fondos Marinos para la exploración de recursos minerales. Hasta ahora, la Autoridad de los Fondos Marinos solo está gestionando contratos de exploración, no de explotación. Cada uno de esos contratos
van, digamos, avalados por un Estado sponsor, y en este caso las zonas donde hay contratos son del Gobierno de Polonia, de la Federación de Rusia y una institución pública francesa que es Ifremer. En el diagrama podemos apreciar cuáles son las dimensiones de cada uno de estos conceptos jurisdiccionales, ¿no? Está la cuenca, ¿no?, en el color de rojo, la alta mar, que es todavía un espacio considerable, ¿no?, en esta zona del Atlántico Norte, la zona, que realmente se acerca casi a la mitad de la cuenca. Claro, en cada área geográfica estos parámetros son distintos, ¿no? Las zonas económicas exclusivas, que es menor que el sumatorio de la zona, y la plataforma continental extendida, ¿no? Aquí, para ver una comparación y cómo varían según la cuenca hidrográfica, he puesto otros ejemplos, ¿no? Está en el centro el mapa del Mediterráneo, que es el ámbito donde se escribe el proyecto de DeepMed, ¿no? Y porque además el Mediterráneo tiene una particularidad, ¿no? Primero, en cuanto a su geografía, implica que no hay ningún lugar donde haya más de 400 millas. Eso quiere decir que si un Estado del norte y del sur crea sus zonas económicas exclusivas, se solapan. Y, por tanto, necesitan definir una frontera común. Pero, claro, en el Mediterráneo no todos los Estados han reclamado zona económica exclusiva. Es decir, hay una parte de la alta mar que ahora mismo, y esto es coyuntural porque los Estados que están todavía pendientes de hacerlo lo pueden reclamar, aproximadamente sería como la cuarta parte de toda la cuenca mediterránea es alta mar. Esto quiere decir que aquí sí que se aplicaría este instrumento cuando se apruebe el ILBI, pero no se puede hacer en los fondos marinos. ¿Por qué? Pues porque en la Convención exige que las zonas económicas exclusivas sean, digamos, reclamadas por una norma, una ley de cada país, pero el lecho y subsuelo, prolongación de su territorio, se les reconoce los derechos jurisdiccionales. Por tanto, todos los fondos marinos del mar Mediterráneo están bajo jurisdicción nacional. Es decir, no hay zona, que es lo que aparece en este diagrama. Tenemos el tamaño de la cuenca, se acerca a aproximadamente son los 2,5 millones de kilómetros cuadrados. La alta mar, que ahora son como un 25%. Las zonas económicas exclusivas, que son las que hasta ahora, digamos, se han reclamado. Y la plataforma continental, que es la barra amarilla, que es todo. La plataforma continental ocupa la misma superficie que la cuenca, ¿no? Eso, por ejemplo, bueno, esta situación afecta a España, por ejemplo, en el mar de Alborán, porque ahí España, la zona económica exclusiva, solamente la ha creado a partir del Cabo de Gata. Eso quiere decir que adyacente al mar territorial lo que hay es alta mar, pero lo que hay debajo, el lecho y subsuelo, es plataforma continental que todavía no está delimitada, ¿no? Pero, y ahora, en principio, sería algo así como la equidistancia, ¿no?, hasta que no se acuerde otro procedimiento, ¿no? En las otras dos cuencas, en el Báltico y el Mar Negro, debido a sus características geográficas, no hay alta mar. O sea, todo está bajo la jurisdicción de los Estados por el mecanismo o por el concepto de zona económica exclusiva. Por tanto, aquí no se aplicaría este nuevo tratado. Un tercer ejemplo, que es el Ártico, es un océano, pero tiene unas características similares a las cuencas regionales.
El Océano Ártico, bueno, como todos sabemos, es una cuenca muy compleja desde el punto de vista ambiental. Ahora realmente hay una gran preocupación, ¿no?, porque la velocidad a la que se está derritiendo el hielo, ¿no?, está cogiendo por sorpresa a todo el mundo. Hay además muy pocos estados ribereños, pues pueden ser 5 o 6, o sea, 5 si se toma como límite del Ártico el Círculo Polar Ártico, pero 6 si se toma como límite el que establece la Organización Hidrográfica Internacional. Pero en todo caso es un número muy reducido, ¿no? Pero los estados ribereños, que son una gran parte grandes estados, ¿no?, como Estados Unidos o Canadá o la Federación de Rusia, sí tienen una gran capacidad, digamos, por la extensión de sus costas, de proyectar su soberanía, ¿no? Por tanto, por ejemplo, la zona que queda es mínima. La parte esta azul es casi algo simbólico, ¿no? Hay algo más de alta mar, pero gran parte de la cuenca está bajo jurisdicción nacional, bien, digamos, por el concepto de zona económica exclusiva o plataforma continental extendida. Pueden recordar cómo no hace mucho la Federación de Rusia, cuando presentó su delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas, incluía el punto del Polo Norte, ¿no?, y pusieron una bandera, la bandera de la Federación de Rusia en ese punto, ¿no? En fin, todo esto da lugar a muchos comportamientos, así de, digamos, nacionalismo marítimo, ¿no? Bien, volviendo a la cuenca atlántica, vamos a ver ahora algunos aspectos sin más de carácter geopolítico. El enunciado estados adyacentes aparece con profusión en el texto del tratado, porque contempla o regula que los estados adyacentes deben ser consultados a la hora de tomar determinadas medidas. Claro, esta situación de estados adyacentes va a ser muy distinta según la cuenca de que se trate. Aquí, en esta parte de la cuenca atlántica, pues son 26 estados más un territorio, digamos, que está en proceso de descolonización, que es el Sáhara Occidental, ¿no? Y solamente para dar un dato, ¿no?, de la complejidad de estas situaciones, por ejemplo, aquí aparece en ese recuadro la longitud de fronteras que se generan por el concepto de zona económica exclusiva. Son 20 aproximadamente, ¿no?, esto es un cálculo aproximado, 29.000 kilómetros, que es la línea azul clara, ¿no? Y por el concepto de plataforma continental extendida, que es el azul oscuro, se generan 24.000 kilómetros lineales de fronteras. Todo esto, digamos, interviene a la hora de tener que negociar cada uno de los aspectos que están contemplados en este tratado. Aquí aparece además una tipología, ¿no?, en cuanto, digamos, a su territorio marítimo de estos estados, ¿no? Por una parte están estos estados que generan grandes ámbitos jurisdiccionales, como el caso de Canadá, Portugal, que es un caso espectacular, ¿no?, porque casi todo su territorio es ya territorio marítimo. Ahí aparece en color naranja la tierra emergida, y en la barra azul es todo lo que ocupa, lo veremos en el próximo mapa, la zona económica y la plataforma continental. De estos estados, además, el único que tiene un territorio emergido mayor que el marítimo es Canadá. Todos los demás tienen más territorio marino que terrestre. Bueno, España, por ejemplo, tiene el doble de territorio marino que territorio emergido. Y ha ido también el valor de la población, porque es un indicador, digamos, sociopolítico. Y esto interesa recalcarlo para lo que aparece a la derecha,
que es la tipología de estados del Caribe. Estos son en su mayoría pequeños estados insulares en desarrollo. Aquí, por ejemplo, únicamente se aprecia la tierra emergida en el caso de Honduras, Panamá y Belice. En el resto, digamos, toda la trama es gris, porque a esa escala no tiene valor, digamos, la tierra emergida. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Que son estados que tienen que gobernar un territorio marítimo. Generalmente, la mayoría de estos estados son estados en desarrollo que carecen de capacidad técnica y económica. Hay un dato que ha aparecido en toda esta literatura que ha generado este nuevo instrumento, ¿no? El número de estados que tienen capacidad para, digamos, explotar los recursos genéticos marinos, creo que no son más de 10. O sea, todos los que tienen la tecnología que les permita, digamos, extraer algún beneficio de la edición genética, es un número limitadísimo. Pues bien, todos estos estados, no solamente por el concepto de los recursos genéticos marinos, sino en general, digamos, tienen una capacidad muy limitada para gobernar sus territorios. Hay otro aspecto que también es, creo que de interés. Aquí aparecen los estados sponsors y los estados partidarios de la moratoria. Bien, respecto a la minería de los fondos marinos, hay una gran preocupación porque hay consenso sobre el impacto que tiene la minería, este tipo de minería. Eso, por lo visto, está fuera de discusión. Lo que sí hay estados partidarios de la moratoria porque consideran que los ecosistemas que se van a ver afectados todavía no se conocen suficientemente. Entonces, lo que plantean es establecer una moratoria para el inicio de la actividad minera hasta que no haya un conocimiento más preciso de los ecosistemas que se van a ver afectados. España está entre los estados que es partidario de la moratoria, ¿no? Y luego los estados sponsor, que son en este caso muy pocos, ¿no? Que son esas dos estados y Francia, ¿no? Como a través de IFREMER, ¿no? Polonia, la Federación de Rusia y Francia, ¿no? Y otro punto que también a estos efectos quiero subrayar, que la capacidad de los estados para controlar ese territorio marítimo. Aquí lo que he cartografiado es estados que tienen bien políticas marinas y planes de ordenación. El caso del Atlántico Norte es una excepción, ¿no? Porque aquí están los estados pioneros en la elaboración de planes de ordenación del espacio marítimo que se aplican a toda la zona bajo jurisdicción nacional, es decir, las zonas económicas y la plataforma continental, ¿no? Están, digamos, estos estados que son pioneros, como Canadá y Estados Unidos, y aunque posteriormente, pero la Unión Europea, que ahora creo que tiene el sistema más avanzado de planes de ordenación del espacio marítimo, ¿no? Después de la Directiva de Estrategia Marina y de la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo, ahora todos los Estados miembros han tenido ya que presentar sus primeros planes. España lo ha hecho. Bueno, aquí el dato que yo creo que hay que subrayar es que hay un 40% de esta cuenca, digamos, estaría bajo control, bien mediante políticas marinas o mediante instrumentos de ordenación. Y ya finalmente, bueno, el caso de España, ¿no? En el caso de España, con la aplicación de la Directiva de Estrategia Marina y la de Ordenación del Espacio Marítimo, se llevó a la legislación nacional
para aplicar, implementar estos instrumentos, se dividió el espacio marítimo en demarcaciones. Hay 5 demarcaciones, que son las que aquí aparecen coloreadas, ¿no? Las más importantes son las de la España del noroeste, el Cantábrico y noroeste de Galicia, Canarias, Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y la Cuenca Balear. La de Canarias tiene una gran importancia porque el concepto de plataforma continental extendida, que es la parte de color azul, eso suponen casi 300.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Aunque los planes de ordenación del espacio marítimo incluyen la plataforma continental extendida, España ha comunicado que en los planes que acaba de aprobar, están accesibles en la página de MITECO, no se incluye la plataforma continental extendida. Las razones están relacionadas fundamentalmente, digamos, con la complejidad, digamos, de las delimitaciones que lleva aparejado, ¿no? En el caso del noroeste, este polígono se corresponde con una propuesta de delimitación conjunta de España, Reino Unido, Francia e Irlanda, pero todavía, digamos, no se ha repartido entre los 4 estados. Y la parte sur, hay también un problema con Portugal, ¿no? En el caso de Canarias, toda esta zona, claro, se excluye por razones casi obvias, ¿no? Primero, por la gran conflictividad que supone la existencia del Sáhara Occidental, ¿no? Y, por otra parte, por también el conflicto, la necesidad de delimitar esta plataforma continental en las aguas con Portugal, a partir del archipiélago de Madeira, ¿no? Bien, bueno, pues ya llego a las conclusiones. Bueno, yo he destacado estas 4 tipos de conclusiones, ¿no? Hay otras también que se podrían haber incluido, pero me interesan destacar estas. Por una parte, digamos, ese desplazamiento del foco geopolítico de la zona económica exclusiva y la plataforma continental a la alta mar en la zona. Esto, digamos, que es un fenómeno nuevo. Empieza, digamos, a tener sentido ahora. Y sobre todo con la emergencia, digamos, de este instrumento del ILBI, ¿no? Aunque todavía le queda para entrar en vigor, todavía no sabemos cuándo puede ser, ¿no? En segundo lugar, como consecuencia, digamos, de ese desplazamiento, ¿no?, o de esa relevancia que están adquiriendo las áreas fuera de la jurisdicción nacional, va a surgir, o es necesario, digamos, que se defina una geografía de la alta mar en la zona. Lo mismo que, digamos, se han definido los espacios bajo jurisdicción nacional, también hay que hacerlo con estos otros espacios, ¿no? En tercer lugar, otro aspecto a destacar, digamos, ese elemento disruptor, ¿no? Ese cambio también de lo que significan los fondos marinos asociados con los recursos minerales a unos fondos marinos que ahora van a estar también asociados a los recursos genéticos y a la edición genética. Digamos, este es un cambio de imagen que yo creo que tiene una gran trascendencia, ¿no? También un cambio de paradigma, ¿no? Y en cuarto lugar, subrayo el problema de estos principios, digamos, que se están viendo amenazados. Por una parte, por el desafío que supone los avances tecnológicos. Esto ya, digamos, trastoca todo lo que se había regulado. Y además deja obsoletos instrumentos que han sido enormemente costosos de alcanzar. La Convención de Naciones Unidas se empezó en el año 73, se aprobó en el 82 y entró en vigor en el 93.
Es decir, que son periodos de tiempo. En 20 años el tema de la edición genética ha dado ya 40 saltos. Es algo parecido con lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora lo que ponen de manifiesto los expertos es a la velocidad a la que están ocurriendo estos cambios, ¿no? Y a la imposibilidad, porque es imposible. Los mecanismos del derecho internacional van a un ritmo que realmente se quedan atrás con todos estos cambios, ¿no? Y con el tema de los principios, todo lo ha trastocado fundamentalmente la aparición de los recursos genéticos marinos y luego un aspecto, digamos, político o ideológico, ¿no? Que es ese declive del derecho internacional como ideal normativo. Eso implica que se deteriora, digamos, los mecanismos del multilateralismo. Es curioso porque el día que se alcanzó este consenso para este texto borrador, lo primero que dijo Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es que había triunfado el multilateralismo. Bueno, eso está por ver, ¿no? Pero había un gran interés en ponerlo de manifiesto, porque realmente a lo que se había llegado era un texto borrador, ese que tampoco se ha entrado en vigor este instrumento, ¿no? Pero es un indicador de la importancia que tienen, ¿no? Y cómo en Naciones Unidas cada vez es más complejo poder alcanzar, digamos, estos consensos. Bueno, pues esto es todo por mi parte, ¿no? Ya solo me queda darles las gracias por la atención prestada, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Suárez de Ibero la magnífica conferencia. Yo ya conocía el texto, la cartografía, sabía de qué iba, pero no obstante él siempre, cada vez que hace alguna disertación de este tipo, aporta nuevas ideas y suscita ciertos debates, ¿no? Y despierta la imaginación y se van ocurriendo otros planteamientos. Siempre se escucha algo nuevo, ¿no? Cuando se le oye. Además, me gusta especialmente esta conferencia porque toca muchos aspectos de carácter geopolítico, que de alguna manera es un cierre de círculo en el sentido en que, bueno, volvemos casi al inicio de los primeros planteamientos de ciertos geógrafos de finales del XIX, en los que planteaban realmente una especie de oceanografía política, ¿no? Un acercamiento estratégico y geopolítico al mar. Eso se hacía en esa época y volvemos a retomar esa idea, evidentemente desde otra perspectiva y buscando otros objetivos muy diferentes a los de aquella época. Pero realmente esto demuestra, ¿no?, el interés que tiene la geografía del mar, el interés que tiene la geopolítica marítima, el interés que tiene analizar la geografía política de los espacios marinos, ¿no? Es otra perspectiva, quizá no siempre tan conocida como debería, pero es otra perspectiva más que se une a la de otras ciencias que se aproximan al estudio del océano. Así que, por lo tanto, a mí, desde luego, me ha agradado y creo que a ustedes seguramente les habrá resultado muy interesante. No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera hacer alguna consulta, aclarar algún concepto. No, muchas gracias. Ha sido realmente muy interesante y concuerdo con la fragmentación de la gobernanza de los mares, lo cual no es casual, ¿verdad? Es algo a veces también un poco deliberado. Lo que yo le quería preguntar era la falta de referencia con respecto al Mediterráneo a un mecanismo que existe, porque es cierto que el nuevo mecanismo a nivel multilateral que se ha acordado es un mecanismo que va a tardar mucho en ponerse en vigor y en el marco del cual pues se han creado áreas de protección más allá de la jurisdicción nacional, que es el Convenio de Barcelona, y donde además se han acordado algunas áreas de interés ecológico y biológico y que son líneas de trabajo donde poder empezar entre tanto, y no sé si ve que eso sería una manera de abordar la situación en el Mediterráneo en tanto que los mecanismos globales entran en vigor. Gracias. Sí, vamos, desde luego, en el Mediterráneo no se puede decir que falten instrumentos, ¿no?,
de gestión, ¿no?, que contemplen estos problemas. Los hay y yo creo que en abundancia, ¿no? El problema que tienen todos estos instrumentos es, yo creo, que la debilidad en cuanto a su aplicación, ¿no? En esto hay un informe, yo recomiendo, de los profesores Tullio Scovatti y de un profesor, creo que tunecino, que examinan, digamos, todas estas normativas existentes en el Mediterráneo, pero que también ponen de manifiesto la debilidad a la hora de implementarlos. Ese que yo creo que es la parte débil de estos mecanismos, ¿no? En el Mediterráneo sí, desde luego, hay instrumentos de muy variada naturaleza, ¿no? Incluso se han creado áreas marinas protegidas, no en alta mar, pero sí en espacios, digamos, transnacionales, ¿no? Como es esta área protegida entre Francia e Italia, ¿no? Pelagos, exactamente, ¿no? Sí, no, desde luego, en el Mediterráneo lo que es obvio, ¿no?, que existe ya una gran tradición y trayectoria en cuanto a instrumentos de cooperación, ¿no? Pero el problema creo que sigue estando en su eficacia, ¿no?, y en la debilidad que hay para hacerlos efectivos. Por ejemplo, dentro del plan del Mediterráneo, el Mediterráneo Action Plan, ya también se ha aprobado un documento para la creación de planes de ordenación. En fin, que por ahí, digamos, al menos formalmente, digamos, hay una gran cantidad de instrumentos a disposición de los Estados, porque luego, en definitiva, es cada uno de los Estados el que tiene que activar estas posibilidades, ¿no? Y ahí es donde creo que se tropieza con ese escollo de la falta de efectividad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Yo tengo una pregunta, que hay un paralelismo, me parece muy interesante, entre la importancia que tenía en 1980, 70 y 80, cuando se discutía UNCLOS, la convención, la importancia real que tenía ya la extracción offshore de petróleo y la importancia futura que se le asignó en las negociaciones a la minería de recursos marinos. Me parece que hay un paralelismo ahora interesante entre la importancia real que está empezando a tener ahora la minería de recursos marinos, por fin, 50 años después de las negociaciones de UNCLOS, y la importancia futura que se le asigna a los recursos genéticos, pero que por ahora me parece que es una importancia futura. Entonces yo quisiera que nos aclarara un poquito más, primero, la especificidad del medio marino para esa riqueza y esa biodiversidad genética. Luego, cómo se plantea ahora mismo la valorización económica de esa riqueza y esa biodiversidad, porque si no, para el que escuche la charla sin saber mucho de esto como yo, parece que se está poniendo en pie de igualdad la minería de recursos minerales con la investigación científica, pero seguramente haya un valor económico en esa investigación científica que a mí me cuesta mucho valorar, sobre todo comparado con lo otro, que sí que es un valor real. Y tercero, simplemente una cuestión empírica, si esa prevalencia de los recursos genéticos está en los textos, lo insisten una y otra vez, o es una interpretación de los mismos. La palabra prevalencia creo que no la he utilizado, ¿no? Porque son expectativas, ¿no? Pero además, primero, aquí habría que diferenciar lo que se está haciendo en áreas bajo jurisdicción nacional y fuera, ¿no? La minería dentro de las áreas bajo jurisdicción nacional ya está en marcha, ¿no? El problema, claro, está fuera. Bueno, el problema, porque
toda, digamos, una parte de los océanos que tiene una gran, digamos, entidad, ¿no? Y estos recursos, claro, como digo, el hecho de que los recursos genéticos estén despertando tantas expectativas no quiere decir que los otros lo pierdan, ¿eh? Y respecto a los recursos genéticos, hay muchas cosas que ya se están haciendo, ¿no? O sea, no es que sea algo de futuro. Toda la edición genética son procedimientos que ya se están utilizando, ¿no? Y hay, digamos, toda una industria muy potente que ya está obteniendo resultados. Por ejemplo, no sé, ahora no lo recuerdo, en algunos de los informes que han salido después de la aprobación o de este consenso sobre el ILBI, se citaba a una empresa española que es, por lo visto, pionera en la edición genética y en el acceso a recursos, digamos, basados en los recursos genéticos. Por ejemplo, medicamentos para el cáncer. Sí, sí, ahora no recuerdo cuál es el nombre. Es un amigo mío, empresa. Mark Well se llama el tipo, el que, pero no se basa en recursos marinos, ahí es donde yo voy. Sí, sí, sí. La que yo te digo es una empresa que tiene base en Galicia. Sí. Y que, digamos, tiene un renombre internacional. Pero la pregunta es... la cuestión está en por qué los océanos. Porque la mayor biodiversidad del planeta está en los océanos. Claro, los océanos ocupan el 70% de la superficie terrestre. Y además, lo que se está poniendo de manifiesto ahora, digamos, con todas estas discusiones, es que una gran parte de esa biodiversidad no se conoce. O sea, lo poco que se conoce ya da muchísimo de sí. Pero la gran expectativa es que todavía pueda haber mucho más. Ese realmente es todo, digamos, el potencial que tiene, digamos, para despertar el interés, ¿no? Es que gran parte de la biodiversidad es biodiversidad marina. Y eso va a ser, digamos, un componente fundamental en los próximos años, ¿no? Vamos, no sé si eso tiene algún problema para entenderse, ¿no? Pero... No, muchísimas gracias por la aclaración porque ha sido muy útil. Sí. Creo que por allí hay otra. No funciona el... No sé. Sí, creo que se me escucha, pero de todos modos vuelvo a agradecer a Juan Luis que siga aportando todos estos análisis, porque yo acá, aunque como dice Juan Carlos, pues muchas veces puedo observar estas cartografías, estos análisis, pero siempre aporta y me hace pensar mucho, ¿no? Entonces te agradezco que nos sigas aportando. Y con respecto a las exploraciones y en las explotaciones, hemos podido ver en una de las cartografías pues una zonificación, ¿no?, que hay de permisos que has citado. Me llama la atención lo de Polonia, pero dicho lo cual, lo que sí quiero hacer mención es a los países que no son firmantes y que actualmente actúan o usan el alta mar, ¿no?, para la extracción de recursos o para el tránsito de mercancía, aunque sea, no les afecta toda esta legislación. Entonces, el hecho de que existe una moratoria para proceder a los estudios sobre que valoricen, como decía el compañero, qué valor no solo económico, sino biológico tiene esto y qué consecuencias tiene para el común, porque es patrimonio común, como dice la Convención. El hecho de que haya países no firmantes y que ya estén explorando y explotando, quiero decir, ¿no?, recursos mineros, esto tiene consecuencias para los demás. Entonces, ¿tú crees que estas moratorias, ¿no?, estos estudios pueden también abarcar o frenar un poco esta visión anti-multilateralista y pro-nacionalista en cuanto a proteger todos esos recursos del común? Gracias. Bueno, esa es la parte, yo creo, más espinosa de
de todo esto, ¿no? Claro, hay el caso de Estados Unidos, ¿no?, que no es firmante de la Convención, pero, por ejemplo, es el Estado pionero en la exploración y explotación de recursos genéticos. Las empresas más importantes que se dedican a esto son en su mayoría también empresas norteamericanas, ¿no? Y claro, eso supone, digamos, una quiebra a la hora de adoptar causas comunes. Porque realmente el mecanismo es así, ¿no? Los estados firmantes no están obligados. Únicamente la presión del resto de los estados es lo que puede frenarlo. Y pero ese es el juego de las relaciones internacionales. No creo que no hay otro sistema, ¿no? Lo que sí puede ser preocupante es que, por ejemplo, en este nuevo instrumento termine, digamos, pesando más la aplicación del principio de la alta mar o de la libertad de investigación científica marina para acceder a los recursos genéticos. Ahí, claro, al final, digamos, se limitaría un mecanismo de un mayor equilibrio y equidad a nivel global. Pero eso, no sé, yo no tengo una respuesta, ¿no?, para decir esto cómo va a resultar, ¿no? Esa es una parte débil y la parte débil, digamos, de todas las relaciones internacionales. Pero claro, hay razones para, digamos, estar preocupado, porque al final, digamos, imponga este mecanismo, ¿no?, de que el primero que llega es el primero, digamos, que se sirve, ¿no? Sería frustrante, ¿no?, digamos, para la colectividad internacional, ¿no? Otra pregunta por aquí. Sí, yo no quisiera cansar al profesor Suárez de Vivero, pero quería hacer una pregunta y también una reflexión. La pregunta es a nivel local en España en relación con los planes de ordenación del espacio marítimo, cuando hacen referencia a los espacios insulares, cómo ha sido la relación entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central en relación a la formulación de ese plan, y si ha pesado más la importancia de la territorialización del espacio marítimo asociado a esos archipiélagos o el color político, los intereses políticos de la comunidad autónoma y del Estado central. Y luego el pensamiento, la reflexión era, no sé, estaba pensando quizás es una crueldad, ¿no?, pero toda la intencionalidad de la territorialización, de la apropiación del espacio marítimo y qué sucede, ¿no?, con todo lo que nos queda por explorar en relación desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, ¿no?, con el fluir de las grandes corrientes marinas o la energía maremotriz, ¿no?, que, bueno, son recursos que están deslocalizados físicamente, ¿no? Y nada, darle muchas gracias por la intervención, que ha sido muy interesante. Gracias. Sí. Bueno, los planes de ordenación se acaban de aprobar, ¿no? Ha habido, en el periodo, digamos, de elaboración, formalmente ha habido mecanismos de información y de cooperación con las comunidades autónomas litorales. Por lo que yo sé, generalmente la posición de la Administración central ha sido tratar, digamos, de mantener lo más alejado posible a las comunidades autónomas de estos planes, ¿no? Porque el sentimiento creo que predomina es que la Administración central ve esto como la última frontera. Porque la ordenación del territorio en España, como he sabido, es competencia de las comunidades autónomas, pero la ordenación del territorio del espacio marítimo no. Y ahí la Administración central yo creo que ha actuado, digamos, con esa preocupación, ¿no? Y por otro lado, yo también creo que he captado cierto desinterés por parte de las administraciones autonómicas, ¿no? Esto yo creo que se les va de las manos, ¿no?
ya tienen suficientes problemas para, digamos, tratar de luchar, digamos, por incorporar estas competencias, ¿no? Ahí no ha habido ningún problema. El único problema o conflicto del que yo he tenido noticia, nada más aprobarse estos planes, han sido los pescadores de Galicia. Pero ese es un conflicto, digamos, tradicional a nivel global. El pescador interpreta, cuando aparecen este tipo de instrumentos de ordenación, que está perdiendo peso. O sea, la pesca ha sido la actividad, digamos, dominante, y ahora se ven en peligro de exclusión. Y de hecho hay algo de eso, ¿no? Pero uno de los estados pioneros, que es Estados Unidos, cuando implanta los planes de ordenación, lo hace con la intención de promover la industria eólica. Y eso implicaba, digamos, dejar de lado las actividades tradicionales que ya no eran económicamente rentables. En el norte de Europa ha pasado igual. Lo que ocurre es que la pesca tiene tan poco peso en la economía que no ha afectado. Ahora, aquí en España parece que en algún lugar empieza a haber reacción, ¿no?, por parte de todos los municipios, ¿no?, porque tienen mucho miedo a que al implantar los molinos eso, digamos, espante al turismo, ¿sabes? Pero vamos, es algo de lo que se habla poco. Es curioso, pero yo creo que no está teniendo tampoco mucha impacto social, ni incluso entre los sectores económicos, exceptuando, digamos, algo de la pesca, ¿no? Y respecto a lo que decías de las energías alternativas, ¿no? Bueno, en este caso no están deslocalizadas, puesto que la industria eólica generalmente está dentro de las aguas jurisdiccionales. Hasta ahora, digamos, por razones tecnológicas, ¿no?, porque los molinos se buscan que estén en lugares de poca profundidad. Profundidades mayores implican más problemas, más costes, y generalmente, digamos, están vinculados a la intervención de las administraciones, ¿no? Que yo sepa, no hay casos de energía alternativas de origen marino que estén fuera de la jurisdicción nacional, ¿sabes? No tiene importancia, pero me refería a la energía maremotriz y otro tipo de energías que vendrán por la fuerza del agua. Sí, pero claro, todo eso necesita una conexión con tierra también, ¿sabes? Lo que ocurre con los molinos, ¿no? Y una conexión al sistema que capte esa energía y tal, ¿no? Entonces, de momento, son infraestructuras que están vinculadas o muy cercanas a tierra firme, ¿sabes? Incluso la acuicultura en aguas más profundas generalmente suelen estar dentro de las 12 millas también, ¿sabes? O sea que todavía es posible, ¿no?, que a lo mejor dentro de poco todas estas infraestructuras se localicen a 250 millas. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por aquí delante querían intervenir, ¿no? Thank you, Professor Vivero. My question will be in English, sorry. Disculpe, profesor, mi pregunta será en inglés. El proyecto DeepMed está hablando de la voluntad de escanear el mar Mediterráneo en 3D como parte. Le decía... Hola, ¿me escucha, profesor? Creo que hay que buscar el canal. ¿Qué canales?
Vale, ya está. Se me susurra la oreja. No. Bueno, Sí, ese sí se oye. Se lo conozco. ¿Sí? Ese sí se oye. ¿Sí? ¿Vuelvo para allá? No. Es que no estaba en el canal con lo que estaba. Gracias, profesor Vivero, por su presentación. Ha sido fantástica y nos ha dado información muy interesante. He estado trabajando en el proyecto DeepMed y con los datos de la batimetría, todos estos datos del mar Mediterráneo, me doy cuenta que el Mediterráneo, según la Organización Internacional Hidrográfica, solo la mitad del Mediterráneo ha sido mapeado con suficiente resolución y, como sabemos, solo ocupa el 1% de la masa del agua del planeta y es el mar que ha sido más estudiado en el mundo. En su opinión, ¿qué relación existe entre las jurisdicciones y los datos de batimetría de los que disponemos ya? Bueno, no sé, cuando hablas de la mapificación o de la cartografía elaborada para el Mediterráneo, hay una parte que creo que sí que es muy detallada, que es la que está relacionada con la navegación, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay cartas náuticas para todo el Mediterráneo. El nivel de precisión sí puede variar, ¿no? O, digamos, en zonas que están más alejadas de la costa puede ser menos preciso, ¿no? Pero creo que hay seguridad, o sea, la navegación ahora mismo es segura en el Mediterráneo y eso implica que la información batimétrica es buena. En cuanto a la relación con las jurisdicciones, en algunos casos no tiene ninguna, porque el procedimiento que se utiliza es distancia a la costa. Por tanto, la batimetría no interviene. El espacio donde se ejerce soberanía, que es el mar territorial, se define por una distancia, que la Convención establece como máximo en 12 millas. La zona económica exclusiva también son 200 millas y no interviene la cartografía. En la única delimitación en la que el conocimiento del fondo marino tiene que ser muy preciso es para establecer el límite externo del margen continental. Ahí sí, porque el procedimiento que contempla la Convención exige, por ejemplo, pues conocer muy bien el espesor de los sedimentos. Entonces, para esos casos que se hacen campañas específicas para presentar este informe que examina la Comisión de Límites de Naciones Unidas. Pero en general, al principio, por ejemplo, sí hubo el intento de establecer la plataforma continental por el límite de la isóbata de 200 metros. Pero eso no fue muy lejos. Realmente lo que se adoptó, la regla se adoptó era una distancia fija, las 200 millas. Y luego las líneas de base recta, ahí puede ser quizá que se tenga algo en cuenta los fondos, ¿no? Pero por las normas que contiene la Convención no están ligadas con la batimetría, sino con la forma, con la morfología de la costa. No sé si contesto a tus preguntas con esto. Just because at
Según las organizaciones hidrográficas, la resolución batiométrica del mar Mediterráneo dice que solo se ha mapeado la mitad. ¿Cómo puede usted justificar o explicar este hecho? De que lo que sí se conoce muy bien, porque si no, todos los días estaríamos viendo accidentes de barcos, ¿no? Y hundimientos por errores en la cartografía. Eso, toda la batimetría, digamos que está cercana a la costa, es solamente hay que coger una carta náutica y ver el nivel de detalle que tiene, ¿no? Hay zonas en las que ya la batimetría para la navegación no es importante, excepto en casos aislados, ¿no? Porque ya, bueno, un barco puede tener un calado, un barco grande de 18 metros, pero cuando se trata de profundidades de cientos de metros, pues ya la batimetría no importa, ¿no? Por ejemplo, sí que hay otra fuente de información que son las cartas de pesca, y ahí sí que hay una mayor precisión de los fondos. Yo no sé exactamente, no conozco ese informe de la Organización Hidrológica Internacional, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que la navegación es segura. Y eso implica que las cartas son precisas. Si no, estaríamos todos los días con una tragedia, digamos, algún accidente, ¿no? Que todavía puede ser que en algún sitio, yo sé, pues el levantamiento, ¿no? Hay una piedra que no se ha localizado bien y hay un barco, en fin, que se deja allí la quilla, pero no es lo normal, ¿no? A efectos, digamos, de ese uso. Para otra finalidad es posible que la batimetría no tenga el grado de precisión que requiere otra actividad, ¿no? Pero bueno, yo no sé, yo, en fin, por el Mediterráneo navego muchas veces, todas las cartas están, las sondas aparecen en todas las cartas, ¿no? Por eso digo que imagino que depende de con qué finalidad, ¿no? se quiera esa información, ¿no? Para la navegación, por supuesto, ¿no? Que es una información precisa. Nada, muchas gracias, profesor. Primero por enseñarnos que no es el Tratado de Alta Mar, sino el ILBI. Muchos lo conocíamos como el Tratado de Alta Mar por defecto profesional. Y efectivamente, aunque estoy de acuerdo con lo de es un tratado o una convención o un proyecto difícil de llevar a cabo, sí es cierto que en el manejo de cómo salió el borrador, sí se observó la agrupación de diversos países débiles que hasta ahora no habían sido escuchados, por ejemplo, durante la Convención de Montego, y en cambio esta vez sí se les escuchó. Yo creo que sí, en ese sentido, en las palabras de Gutiérrez de la multilateralidad, creo que sí que sí se demostró y que se observó cierta agrupación del sur global, ¿no? Es decir, que vemos ya los pequeños países que empiezan a reclamar también sus derechos sobre eso. ¿Qué opina sobre esto? Y también una reflexión sobre la importancia que tiene, digamos, esto para España y lo poco que se ha escuchado fuera, digamos, de ciertos grupos pequeños de expertos como este. Es decir, es un tema que está bastante es desconocido incluso por gente de la mar, ¿no? Recientemente, hablando con gente de SASEMAR, no sabía nada del tema este. Sí, de todas maneras, si se leen las actas de los documentos, ¿no?, de resúmenes de las sesiones de negociación, yo creo que sí se puede apreciar lo que es una cierta desesperación por parte del presidente de las sesiones respecto a esa proliferación de grupos, ¿no? Que en algún momento, yo creo que estos informes lo recogen, ha podido, digamos, transmitir una cierta dificultad para llegar a acuerdos debido, digamos, a esa
excesiva fragmentación de grupos, porque luego cada grupo lo que hace es que presenta sus alegaciones, sus propuestas, sus escritos, ¿no? Termina, digamos, por ser algo muy difícil de ordenar y de resumir, ¿no? en propuestas que acepten todos, ¿no? Pero obviamente, claro, yo creo que también los estados aprenden, ¿no?, de otras experiencias, ¿no?, y del coste que puede tener el no estar, digamos, presente o presionar cuando aparecen temas de su interés, ¿no? Pero sí es seguro, porque eso aparece en los documentos de Naciones Unidas, que ese número excesivo, ¿no?, de grupos de negociación ha terminado por ser o crear una dificultad. Pero vamos, estos son también... No, de esto seguro porque está en estos documentos, ¿no?